un placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Checho. Muchas gracias por la invitación y la paciencia. Yo, mira, no tengo excusa, pero ayer mis niñitas salieron de colegio, entonces hoy día, en realidad, haberlas mandado distintas actividades supuso que yo tuve que llegar y esperar hasta que la vinieran a buscar a una de ellas, así que salí un poco atrasado de la casa. Estamos perfectos en el tiempo. Pido disculpas. Estamos perfectos en el tiempo, así que no hay problema. Antes de entrar en materia, ¿tienes alguna opinión tú sobre estos fallos que de alguna forma a la opinión pública como que le agreden? Porque uno dice, oye, si ponen bomba y finalmente vemos que el otro que puso una bomba fue a felicitar a este que puso la bomba saliendo porque no lo condenaron como había que condenar. Entonces, hay una sensación térmica en la población de que ¿qué ganamos con pillar a la gente que está haciendo estos actos si finalmente no reciben el castigo que uno esperaría? Checho, el problema principal es que tenemos un conjunto de personas en las calles. Hay un grado de efervescencia y molestia eventualmente que no está siendo bien catalizado. No estoy tratando de buscar una explicación. Lo que yo quiero decir eventualmente es que lo que yo temo es que en este momento las personas creen que en el fondo, o algunos creen, que manteniendo la lógica que tenemos hoy día de estas dos alianzas, y perdón que vaya directo al grano eventualmente, vamos a tener menos protesta el próximo año. Falso. Vamos a tener más. O sea, ninguna, yo te lo digo sinceramente, estoy viendo aquí... Estoy contra las protestas, o sea, yo creo que la gente se puede manifestar, estoy en contra de la violencia. Sí, no soy, yo también, sí, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es disminuir el grado de efervescencia. O sea, imagínate que hoy día se están retomando los colegios, algunos efectivamente se están llegando porque hay vacaciones de invierno, los papás están yendo porque quieren clase y tienen toda razón. O sea, seamos sinceros, la pregunta que hay que llegar y hacerse en este momento, ¿alguien cree que por el camino que estamos haciendo en este instante y la forma como se está dirimiendo eventualmente esta disputa presidencial próxima, vamos a tener menos protestas el próximo año? No hay nadie con la cual yo he conversado que te dice que sí. Todos te creen y te dicen que va a aumentar. Los empresarios, los exportadores, las personas en sus casas, cuando uno recorre. Entonces, yo al revés, yo creo que sí se puede disminuir. Pero Tomás, y creo que hay que disminuirlo y hay que llegar y salir de esta trampa, que son como dos lógicas, una lógica en Politilandia y una lógica en el país. Esa cosa ya no resiste más. ¿Cuál es, Tomás, tú crees que es la razón de fondo de todo esto? Porque la lectura es que efectivamente hay un tema vinculante a que la gente está empoderada y tienen una sensación de que no es escuchada adecuadamente. Pero ¿cuál es su trato de fondo? Porque hay ¿Qué es lo que hay ahí? Es la teoría del socio. Yo estoy hablando de los grupos que lo organizan, ¿eh? Hablemos de los grupos que lo organizan. Es la teoría del socio. En el fondo, que te extorsionan. O votas por mí o yo te hago gobernar el país. Esa lógica es fatal. Esa lógica está en los dos lados de la mesa, tanto efectivamente agitando el descontento como también adentro del gabinete, por así decirlo, o adentro eventualmente del acuerdo político, es fatal. Porque en el fondo eventualmente no te resiste el país para adelante en esa lógica. Al revés. Yo estoy convencido que estas dos alianzas tienen ese problema eventualmente. En el fondo eventualmente te agitan el descontento, te sube el nivel de expectativa, eso es lo que ha pasado en las últimas elecciones, y posteriormente te tienes que llegar y enfrentar después al grado de frustración y el hecho que no se cumplan las expectativas como se previeron. Entonces, yo lo que te estoy tratando de decir en esta vuelta es que yo creo que hay una mayoría de gente cruzada que está dispuesta a otra cosa diferente en la medida que tú la sacas de esa lógica. Está bien, Tomás, pero en tu tesis tú eres un hombre de derecho, tú eres un hombre con una formación potente en el área universitaria. Tú me estás diciendo que mucho de lo que hoy día se recoge como efervescencia popular está siendo de alguna manera manipulado por dos actores políticos. Y que por lo tanto, pero para que exista esa manipulación lo que tiene que haber es el caldo tiene que estar para ser tomado, porque significa que en el fondo la gente tiene que efectivamente sentir que algo no está funcionando bien para poder ser manipulado, porque si no lo contrario no tendría la caja de resonancia que tiene. Estoy de acuerdo. Entonces el tema, vuelvo a decirte, ¿qué es lo que la ciudadanía siente que de alguna manera permite que sea expresada a través de este descontento social? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Tú fuiste diputado de la República también. Yo estoy de acuerdo con que efectivamente distingamos protesta efectivamente de violencia, pero ¿por qué no vamos al problema que depende de la autoridad civil a la larga? Porque lo otro, los tribunales, la policía tiene que llegar a encargarse, pero efectivamente, ¿cómo nosotros eventualmente disminuimos efectivamente este tema? Está instalado aquí un conjunto de temas que no son de solución fácil. Por eso me molesta la gente que los pinta como fáciles. No son fáciles. O sea, tú tienes que hacer una reforma educacional, la gente siente que eventualmente va a quedar en el mismo punto de partida, haga el esfuerzo que haga eventualmente al final del día. Y eso
más allá de si sea cierto o no, es la percepción instalada. Tú tienes que llegar y romper esa percepción instalada. Tú tienes que de alguna manera ser capaz de demostrar sinceramente cumplir tus expectativas. Y la única manera que yo siento que tú las cumples es ponerla en un horizonte de tiempo que sea razonable, sincerar el tema. O sea, por eso me ha molestado mucho eventualmente estas volteretas que yo le he visto a Bachelet eventualmente, que un día dice no gratuidad, al día dice gratuidad, un día dice no al matrimonio igualitario, después dice matrimonio igualitario. Ella efectivamente ha sido parte efectivamente de un grupo completo que efectivamente firmamos eventualmente reformas constitucionales que dieron un mecanismo efectivamente de reforma, y hoy día dice, vamos a bypassear ese mecanismo de reforma. Eso no ayuda a generar efectivamente un trabajo adecuado entre todos nosotros de buena fe. Al contrario, eso genera la sensación de que diga lo que diga y después el año siguiente nadie se va a acordar y no te la van a cobrar. Pero y al revés, te la van a cobrar. Pero sacaste los votos. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo lo que quiero tratar de convencer, yo he participado de este juego, pero lo he participado con otro nivel de convicción en el largo plazo. Para serte sincero, yo creo que no se puede seguir gobernando Chile así. O sea, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo si yo creyera que eventualmente el país puede seguir así. Hay gente que, tú tienes razón, cree que esta cosa puede seguir. Y que en el fondo da lo mismo, que en el fondo a la larga, poco carabineros afuera, eventualmente habrán detenciones, ciento y tantos detenciones por manifestación, uno que otro con golpes mayores, con lesiones mayores, locales destrozados, pero así hemos aprendido a vivir. Yo no creo en esa forma de vivir. A ver, tenemos que hacer la pausa, lamentablemente. Yo discrepo, Tomás, de una mirada tuya, estando de acuerdo en gran parte de lo que dijiste, pero discrepo de una mirada porque no estamos olvidando de las primarias. O sea, aquí estamos poniendo el foco. La mejor de las protestas han sido 100.000 personas en la calle. La mejor de la forma de manifestar su inquietud son 3 millones de personas yendo a la urna. O sea, cuidado porque aquí estas primarias que nadie da un peso por ellas, hay 3 millones de personas que creen en la democracia y que creen que mediante su voto pueden de alguna forma influir y fueron a votar. ¿Qué es lo que tenemos que promover? Porque si no, ¿cómo resolvemos nuestros problemas? Yo estoy convencido que la democracia no es el mejor sistema, o sea, no es un sistema óptimo, pero es lo mejor que conocemos. ¿Qué otra forma tenemos de relacionarnos los seres humanos para resolver nuestras diferencias cuando vivimos en comunidad, si no es mediante la democracia y mediante el voto popular? Te voy a dejar plantear la inquietud, vamos a ir a la pausa y regresamos. Estamos presentando Conectados con Agricultura, junto a Checho Irane y Ricardo Tuane. Muy bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1, conversando junto a Ricardo Tuane con Tomás Jocelyn Hall, candidato a la presidencia de la República. Te había dejado plantear la inquietud, Tomás, sobre que la señal de que 3 millones de personas fueron a votar en una primaria que nadie da un peso, se hablaba incluso de 500, 600.000 personas, los cálculos más optimistas hablaban hasta de 1,5 millones de personas. Sin embargo, este nuevo universo electoral da sorpresas y me imagino que tú estás apostando a una de esas sorpresas también en tu candidatura, por cierto. Porque si uno mira las encuestas tradicionales, hoy día ninguna encuesta podría predecir de forma más o menos razonable qué va a pasar. Pero a mí lo que me llama la atención, ¿debemos los chilenos ponernos de rodillas frente a cada persona que meta bulla, haga desorden, queme un neumático, cuando la gran mayoría del país quiere un país tranquilo y quiere a lo mejor, ¿qué sabemos nosotros si la gran mayoría está de acuerdo con el sistema si no hacemos un censo o una votación? A ver, es que la última pregunta, la última y la que hiciste antes de ir a pausa, y estoy completamente de acuerdo contigo. Si yo no estaría siendo candidato si no apostara a una vía electoral, así que por lo tanto yo creo en ese tipo de cosas. Así que estoy completamente de acuerdo. Pero depende de cómo tú lo usas, ese resultado electoral, y para qué. O sea,
Si tú comparas eventualmente este resultado respecto a previsiones de lo que se esperaba tener como resultado, evidentemente que es un éxito. Eso no cabe la menor duda. Pero si tú me vas a llegar y decir, o algunos van a venderme la pomada eventualmente, de que aquí esto fija la elección definitiva, o que cierra o define la elección del 30, no, es que hay algunos que lo están haciendo. Bueno, es porque, una conveniencia estratégica. Evidente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero que hoy día yo siempre dije que este resultado se iba a dar. Desde hace 20 meses, cuando he estado acá, he dicho que las dos alianzas no van a ser reformadas por dentro y los dos candidatos que van a salir van a ser los candidatos que son más al fiel de los grupos más duros eventualmente de cada una de las alianzas. Cualquiera sea la opinión que tengamos sobre ello. Pero los tipos que están en el medio tratando de reformarlo iban a ser marginales en ello. Se cumplió. Segundo término, votó el padrón viejo, no votó el padrón joven. Y efectivamente ese es el 60% del electorado del país con menos de 35 años. Así que lo que hay que hacer de aquí a noviembre es estimularlos a ellos a entender que tienen la llave para cambiar esta elección. Y tercero, ¿qué hacen con el resultado electoral? Y aquí hay cámaras de televisión que estamos viendo los distintos canales al mismo tiempo. ¿Qué hacen? La Concertación llega y toma la decisión de llegar y llevar a Camilo Escalona por la octava y José Miguel Insulza por Coquimbo, eventualmente. O sea, en el fondo, en vez de llegar y renovarse, usar esto eventualmente para llegar y dar un salto en avanzar hacia lo positivo, van un salto hacia atrás, hacia lo negativo. A llegar y quedarse los mismos, usar este resultado para cerrar filas, para llegar y justamente manejar las mismas personas de siempre. Entonces, lo que te quiero tratar de plantear es que aquí todo lo que ocurre son señales, ¿no? Son como códigos que de alguna manera tú los tienes que usar para llegar y justamente plantear un relato de liderazgo al país para decirle para dónde queremos ir. Ese es el tema. Yo creo que hay una crisis de liderazgo en Chile que es brutal, ¿eh? O sea, esto no solamente se resuelve con policía, esto se resuelve eventualmente con claridad hacia dónde quieres ir, dar señales y que al mismo tiempo las personas las vayan acogiendo y entendiendo y involucrando. Pero Tomás, mira, yo entendiendo y suscribiendo lo que tú planteas, que hay una crisis de liderazgo, que efectivamente estas prácticas son vinculantes a la mala política, que eso genera que a pesar de que 3 millones de personas quieran ir, lo que pasa es que esas 3 millones de personas me da la impresión que creen que efectivamente hay que jugársela, pero si tú le preguntas a esos 3 millones de personas qué piensan los políticos, probablemente siguen siendo muy mal evaluados. Obvio. En Francia, la era post-Sarkozy, viene Hollande, que promete el oro y el moro. No, ustedes no se preocupen, vamos a generar un Estado nuevamente benefactor, vamos a generar empleo, vamos a generar estabilidad social, fantástico, y sale y derrota a Sarkozy. ¿Qué es lo que pasa hoy día con Hollande? Hollande tiene una aprobación de un 14, un 15%, o sea, nunca en la historia de Francia moderna un presidente había tenido tan baja aprobación. Sin embargo, él salió escogido. ¿Por qué? Porque él dijo lo que la gente quería escuchar. Y hoy día nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiere escuchar usted? ¿Educación gratis? Gratis. ¿Usted quiere que no vamos a tener FP? No vamos a tener FP. ¿Usted quiere en realidad un sistema donde todos vamos a ser ricos y felices en 2 años? Vamos a ser todos ricos. Nadie le cuenta a la gente que hay que trabajar, que hay que disciplinarse, que hay que apretarse el cinturón, que vienen tiempos medios complejos, que hay que tener orden. O sea, nuevamente estamos todos, aquí transversalmente diciendo, mira, queremos un Chile justo, queremos un Chile inclusivo. Oye, pero ¿y cómo lo hacemos? Ah, no, el cómo lo hacemos es para después de la elección. Es que yo no creo que todos estamos haciendo lo mismo. Fíjate que no me refiero a los candidatos que van hoy día por fuera, porque efectivamente resulta que las propuestas más desafiantes, más novedosas, como tú muy bien dices, no están en estos dos grandes conglomerados. Pero tampoco me quiero confundir con los otros 3 o los otros 4. ¿Y qué es lo que me pasa? El mismo canasto a Claude, por ejemplo, Pero déjame dar un ejemplo en ese tema, efectivamente. Yo desde hace 20 meses he dicho al principio, mira, ¿sabes qué más? Quiero trabajar la frontera electoral. Quiero trabajar efectivamente el medio, las personas que de alguna manera están más o menos el voto blando. Lo que he dicho al principio, el voto blando. Lo puedes denominar silencioso, el que quiere la vía electoral, el que ve esta cosa como testigo. Que no son de partidos políticos. Que no son de partidos. Que no son ideologizados. Quiero trabajar el pasivo electoral, las personas que no les gustan la política. Otras personas se han ido por la izquierda de Bachelet, otros han llegado y justamente agitado el descontento, se han quedado ahí. Yo no me he quedado ahí. Y al contrario, me he ido de alguna manera en una posición, efectivamente hasta ahora, extraordinariamente quijotesca, por así decirlo. Este tipo está loco, ¿cómo va a llegar y pretender hacerlo solo, eventualmente de efectivamente la intemperie absoluta? Yo lo he tratado de convertir eso en un activo, y he dicho que después de la primaria iba a ser la oportunidad para llegar y demostrar que es un activo en un pasivo, eventualmente. O sea, y creo que me hicieron una entrevista en Televisión Nacional o en el cable, eventualmente Televisión Nacional ayer o anteayer, y me hacían esa pregunta: ¿usted lo ve bien esta cosa? Yo no he cambiado opinión, he tenido la misma opinión en los últimos 20 meses, porque creo que aquí está ocurriendo un fenómeno que en realidad, si lo aprovechamos bien, te va a permitir hacer lo que yo creo que todos queremos hacer. Que en el fondo es tener un país que nos podamos sentir reflejados por él eventualmente en orden y en paz. En orden y en paz, y con una especie de camino a hacer en un horizonte de tiempo razonable. No estoy diciendo con eso que voy a ser popular, no estoy diciendo con eso que voy a jugar la encuesta del día a día, no voy a hacer eso. Al contrario, la etapa que viene ahora es súper difícil.
Es súper difícil, las expectativas instaladas son muy grandes. Pero todo proyecto político tiene que tener una dosis de pragmatismo. Obvio. Y esa dosis de pragmatismo tiene que ver con que efectivamente si es que tus propuestas tienen resonancia y tienen eco y tienen la posibilidad de ser amplificados por la ciudadanía y obtener votos. Obvio. Porque si tú haces una propuesta que aunque esté muy apegada al deber ser, a lo que corresponde, pero saca ahí el 0,01% de los votos, evidentemente te vas a sentir huérfano. Entonces, probablemente una buena ecuación política es: ok, estas son mis propuestas, pero de esta manera efectivamente logro aunar criterios, logro aunar gente. Mira lo que pasó con... Tu gran desventaja, a mi juicio, Jocelyn, no está en la idea. Yo creo que tú eres una persona que siempre en nuestro país ha planteado muy buena idea. A mi juicio, tu gran desventaja... Desventaja, sí. Cuando tú te instalas en un gobierno, necesitáis necesariamente de equipos. Necesitáis nombrar intendentes, gobernadores, subsecretarios, ministros, y todos esos equipos, sin lugar a dudas, porque si bien es cierto la clase política está desprestigiada, uno no puede ningunear la necesidad de los partidos políticos, ¿no es cierto? No, al contrario, son vitales. Son fundamentales. Entonces, en este acto quijotesco que tú mismo de alguna forma lo denominas de ir solo a una presidencial. Yo sé que solo no estás, que tendrás tu gente respaldándote detrás, pero por muy buena que sean tu idea y por muy compartida que sea, la gente dice, bueno, Ya, pero déjame decir, mira, ¿con quién va a gobernar? Tú habrías apostado eventualmente antes de la primaria de la Concertación que un tipo que estaba diciendo no a la Asamblea Constituyente, no a la gratuidad, que estaba diciendo eventualmente, polemizando efectivamente el plan tributario de Bachelet, absolutamente, que estaba efectivamente además súper crítico eventualmente de la Concertación y obtener el segundo lugar. Yo estoy diciendo que ese discurso, afuera de la Concertación, no obtiene el 10%, tiene más. Y lo que estoy diciendo eventualmente, porque además la gracia que tiene es que empieza a llegar a instalar también con los que están descontentos al otro lado de la baranda eventualmente y que no les gusta eventualmente esta alianza cábelo todo que odia la Concertación solamente. Entonces, tú necesitas de alguna manera llegar y salirte de eso y solamente decir, ahí hay una mayoría del país, no es una minoría. El pasivo electoral en Chile siempre fue moderado, Checho. Y fue el árbitro de los partidos. Y por eso, eventualmente, este país efectivamente ha tenido gobierno de distintos signos, pero en el fondo nunca ese electorado pasivo estaba dominado por las puntas electorales del país. Lo que está pasando hoy día al revés, que esta primaria lo que está tratando de hacer es que las puntas del país eventualmente entren a llegar y darle y disminuirle la oferta electoral hacia esa mayoría pasiva y responsable. Pero el Checho te plantea una cuestión que tiene que ver con los equipos, tiene que ver con la plataforma electoral. Y eso lo he dicho la vez pasada que tú me invitaste aquí. El mismo descontento que existe afuera de esta alianza existe adentro de esta alianza. La mejor gente se ha ido, la gente más decente, de mejor calidad, las personas con la cual tú puedes llegar y reconocerte eventualmente, cualquiera sea su posición política, ya no están. Son unos gallos que eventualmente están ahí efectivamente administrando el día a día y que son bastante decadentes, te voy a decir, efectivamente, en ambos lados. Entonces, lo que te quiero tratar de plantear es que las personas que más me han estimulado a seguir adelante, que han habido momentos en que han sido difíciles, te voy a decir, súper difíciles. En octubre del año pasado, te diría en abril, han sido súper difíciles. Los que más me han estimulado a ir son personas que están adentro de estas dos alianzas y que dicen, mira, no vayas a aflojar, sigue hasta el final, te vas a dar cuenta que esta cosa funciona. Porque no quieren seguir viviendo bajo la misma lógica tampoco. Si tú crees que uno no va a poder, si yo ganara la elección, no pudiera llegar y justamente reclutar personas de las dos alianzas, me siento con mejores capacidades para poder llegar a hacer un gabinete cruzado de personas sub-35, joven, por así decirlo, para no ponerle una edad, joven, que además proviene de distintas efectivamente vertientes y que en el fondo ya deja atrás el pasado que lo que han hecho hasta ahora estas distintas alianzas. Me siento con más capacidad para poder hacerlo. Dos elementos que quiero rescatar de lo que tú estás diciendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo que en el discurso de que lo joven es necesariamente lo mejor. Yo creo que la experiencia también ayuda mucho. Yo creo que tiene que haber una mezcla de experiencia con juventud, con la energía necesaria de la juventud. No creo que un país pueda ser gobernado por pura gente sub-35, estoy exagerando, por cierto, pero tú dijiste algo que me pareció muy interesante. En el último patrón electoral votó la misma gente, o sea, votaron los mayores. No hubo ese encantamiento de esta nueva masa electoral que con la inscripción automática entró y tuvo la posibilidad de votar. ¿Y cuál es la señal que estamos dando? En el fondo estamos diciéndole a los jóvenes, ¿sabe qué más? Sigan en lo suyo, no es importante votar. A mí me hubiera gustado que se hubiera renovado bastante más el patrón electoral y que efectivamente estuviéramos diciendo, mira, votó una mayoría de jóvenes,
Porque, ¿qué le vamos a decir a los jóvenes? ¿Cómo resolvemos los problemas de aquí para adelante? Tómense los colegios, tómense las fábricas, tómense todo, no vayan a votar. No, lo que tenemos que incentivar es que vayan a votar, que sepan que su voto es importante, que mediante el voto ellos pueden cambiar la sociedad. Pero lo que te voy a decir, mira, que tú dices dos cosas que efectivamente, yo no estoy diciendo esto como un fetiche, preocupémonos del Chile sub-35, lo estoy diciendo de otro modo. Me interesa viabilizar esa generación porque es dominante. O sea, primero que nada, reconozcamos que es dominante esa generación. O sea, el 60% del padrón viene. Tú no puedes llegar y tratarla como simplemente un dato, ojalá que no vote, que se quede al margen. Al contrario, tú acabas de decir, tenemos que involucrarla. Pero no la vas a involucrar llegando y justamente haciéndole la oferta, traigamos insulsa a salvarnos. No la vas a llegar y justamente resolver diciendo, ya Camino, no te preocupes, fracasaste allá en la décima, ahora te vamos a mover como el Bueno, te voy a poner un ejemplo contrario. Tú le dirías a los estudiantes que ellos sean los que propongan las soluciones al modelo educacional cuando son estudiantes. Te lo voy a contestar, mira. O sea, ellos son los que tienen que decir cómo tiene que ser el modelo educacional. No, depende qué. Si tú me preguntas a mí, plantear una inquietud efectivamente educacional en el país, como muy bien lo han reflejado las crónicas de prensa en el extranjero sobre lo que está pasando en Chile, está bien planteado. O sea, el tema de fondo, ¿no? Olvídate el modelo, la solución. Yo creo que está muy mal planteado. Pero déjame culminar. A ver, ¿qué se ha hablado de educación en Chile? Por Tomás, si lo que se ha hablado aquí es puro tema de financiamiento, educación gratis, no al lucro, puro eslogan. Pero ¿dónde está el fondo del cambio que queremos hacer en educación? Te contesto. La educación del siglo XXI, del siglo del Internet. Tienes toda la razón, pero en el hecho de que tienes 1.300.000 estudiantes pocos secundarios con título y deuda de 15 millones de pesos y no les sirve de nada. Ese es un punto bastante dramático. Bueno, si el tema del financiamiento no, es importante. No es el financiamiento que te estoy tocando. Te estoy hablando de la pregunta que tú hiciste. Esos profesionales hoy día no están incorporados al proceso de desarrollo del país. No tienen que ver sus títulos con lo que es la productividad del país. Al revés, tú estás con un problema de productividad efectivamente feroz en el país. Estamos produciendo profesionales como quien produce sillas y mesas en número, pero no están en calidad, no te está produciendo efectivamente un avance, el conocimiento, un nivel efectivamente de punta del país para nada, como ocurrió en el siglo XIX en Chile. El siglo XIX las universidades fueron claves para dar un salto después. Hoy día no. Pero el siglo XIX educaban a 20.000 alumnos, hoy día educamos 1.100.000. Bueno, pero entonces déjame volver al punto, es que si tú voy a tu primera inquietud. Si tú me preguntas a mí la inquietud de fondo de que aquí hay un tema educacional planteado que hay que asumir, en buena hora. Prefiero 1000 veces que me estén diciendo eso, que me estén hablando de bonos, por así decirlo, que me estén hablando de cualquier otro tipo de tema, esto, o de postnatal, de 6 meses. Prefiero 1000 veces estar discutiendo sobre educación, me parece una oportunidad. No estoy diciendo que yo le voy a entregar eventualmente a los estudiantes o a los manifestantes eventualmente la capacidad para llegar y definir presupuesto, leyes o una medida especial, no. Estoy diciendo efectivamente que ahí hay una demanda que hay que coger en términos de fondo y que nosotros procesemos. ¿Tú crees que no se ha cogido? ¿Tú crees que en los últimos 2 años lo único que hablamos de educación en Chile? Yo creo que se ha cogido. Y yo creo que va a pasar los próximos días. Pero déjame decirte exactamente cómo se ha cogido a medias eventualmente el tema. Si tú generas y dices que vas a hacer la reforma educacional más grande del mundo, de la historia de Chile, en la práctica vas a tener que acompañarlo con los recursos que permitan reconocer esa realidad y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en torno al monto que significa ese gasto. Pero volvemos de nuevo al tema del financiamiento, vamos a volver de esto. Volvamos. Yo lo he escuchado con atención y quiero meterme en este tema que me apasiona. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Está bien? Bueno, ya estamos de vuelta con Tomás Josenhorst. Nos van a quedar unos minutitos nomás para irnos a las noticias y habíamos quedado pendiente en el tema del financiamiento. Sí, lo que pasa es que todas las candidaturas que yo las veo hablan cuánta plata más le metemos a la vocación. Pero todos los expertos que nosotros hemos traído, extranjeros y chilenos, que saben realmente educación, no desde la perspectiva política, sino que de hacer efectivamente una intervención en educación y que obtienen resultados extraordinarios, y todos los que han obtenido resultados extraordinarios con pocos recursos en Chile dicen una cosa muy clara: para que efectivamente exista un éxito en términos de educación y un éxito cualitativo y cuantitativo potente, hay que involucrar a los profesores y a los directores, que son los elementos claves en la gestión. Pero resulta que ningún candidato tiene los pantalones suficientes para decir: señores, con el estatuto docente que hoy día tenemos, va a ser muy difícil que efectivamente demos ese salto hacia adelante. Entonces hay que estar dispuesto a efectivamente reformar toda la visión, porque son los profesores el eje central, en términos de su calidad, en términos de su pasión, en términos de su vocación. ¿En qué es lo que es la inversión fuertísima que habla María, que me escribe, que hay que hacer en educación? Porque tenemos infraestructura,
¿no es cierto? No tenemos problema de infraestructura. Hay colegios, se desarrolló el tema de los colegios, se desarrolló el tema... ¿Pero tienes problemas de infraestructura? ¿Hay problemas de Sí, infraestructura? absolutamente. Ya, pero ¿en qué se gastaría la plata para dar el verdadero salto? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Pagarle más a los profesores? ¿O generar mejores profesores? ¿Educarlos mejor? Tú no vas a hacer una carrera docente si no aumenta el sueldo de los profesores. Y prácticamente te estoy diciendo tienes que duplicarlo y tienes que llegar a hacer eso no un día para otro, lo tienes que llegar a hacer en horizonte. Pero perfecto, sí, pero yo creo que nadie en Chile va a estar dispuesto a decirte que no. Si tú dices, ¿sabes qué? Queremos profesores de excelencia. Los profesores que ganan 1 millón, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ganar 2 millones. Pero a cambio de ese esfuerzo que todos los ciudadanos hacen, tenemos que estar dispuestos a que el profesor se evalúe, que el profesor siga un camino de excelencia. Pero hay una cosa previa que tienes que hacer. Si hay una ley, que efectivamente tu proyecto de ley que tienes, no lo dejes para el final de tu mandato, lo haces al principio de tu mandato. En este momento tú tienes un proyecto de ley que se introdujo cuando Felipe Bulnes era ministro, que en realidad el gobierno no le ha puesto urgencia, porque en realidad es un polvorín político y ya no se va a aprobar. O sea, la decisión política tiene que ser que vamos a comenzar el gobierno con esta discusión, no la vamos a terminar, porque no hay otro momento para llegar a ejercer tu capital político. Entonces, yo voy a decir 2 o 3 cosas que no tengan que ver con plata. ¿Por qué no hagamos el ejercicio al revés? Es decir, ¿cuáles son las propuestas de cada mías, por lo menos, que no tengan, o sea, tienen que ver con plata, pero que en el fondo tengan que ver, que no hablemos de plata? O sea, yo te voy a decir primero, hay que desegregar la educación escolar. Hay que llegar y aumentar efectivamente las horas en que los estudiantes realmente estén efectivamente en clases o en horas efectivamente que puedan llegar y desarrollarse escolarmente. Hay que aumentarla, hay que aumentar la educación preescolar. Hay que ser capaces al mismo tiempo de hacer esta carrera docente. Hay que al mismo tiempo ser capaces efectivamente de llegar en la educación postsecundaria eventualmente tener una política de posgrado, que no la tienes. Tú tienes que ser capaces al mismo tiempo de meterte en la calidad de las instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su denominación. Esto tiene que ser que tienes que entender que vas a tener que llegar y meterte en la cocina de ambas, por así decirlo, para llegar y justamente tienes que llegar y someterlas a estándares de resultados. Es decir, si es que tus profesores en una universidad eventualmente están todos fracasando en la prueba de inicia, tú deberías perder la licencia para para impartir pedagogía. ¿Y eso también en los colegios? O sea, yo tengo la impresión de que tienes que llegar y someter los resultados. Yo concuerdo con eso. Yo creo que también parte de los incentivos económicos tienen que ir efectivamente a resultados de los profesores. Yo creo que eso es clave. Entonces, y tienes que llegar y justamente meter otro tipo de profesor adentro. Pero no los vas a cambiar los profesores si es que en las universidades estás produciendo profesores que efectivamente están fallando todo en la prueba de inicia. Tienes que tener una política de posgrado en volúmenes importantes. Hoy día Chile no tiene. Manda 3 o 4 mil tipos eventualmente al extranjero, eventualmente al año, y además no les da la plata con el objeto de llegar y justamente... Pero hoy día hay 20.000 estudiantes chilenos estudiando en universidades extranjeras. Yo creo que lo que tú tienes que hacer efectivamente es exigir determinado tipo de universidades, cambiar efectivamente la calidad de ello y definir lo que quieres llegar y producir hacia acá. Entonces, yo lo que quiero tratar de plantearte, si tú eres capaz de meterte a la cocina en esos temas, no es una reforma para 4 años, una reforma que va más allá de eso, pero en el fondo esas son la lógica con la cual tú vas a querer producir. Eso es lo que estoy tratando de decir. Cualquier propuesta financiera, cualquier propuesta en materia de número, cualquier petición en reforma tributaria, lo que sea, va a tender a producir este resultado. Eso es lo que tienes que producir. Y yo lo que estoy tratando de decir, además tienes que cambiar los sistemas de ingreso para que en el fondo los estudiantes, algo que Sergio Melnik ha dicho aquí en muchas oportunidades, que los de 500 puntos sean los que eventualmente hagan la diferencia y uno haga un apoyo a ello. Ellos deberían ser el corazón de la educación pública universitaria del país, no lo son, porque están en las universidades privadas. Y lo están porque no tienen puntajes adecuados como para poder llegar y continuar su estudio en los niveles mayores. Entonces, si tú eres capaz de alguna manera de llegar y poner estos objetivos con un buen plan de financiamiento adecuado eventualmente para poder hacerlo y creíble, yo tengo la impresión de que el país te lo va a comprar, efectivamente. Y yo creo que esos son los temas, esas son las metas, por así decirlo, que tú tienes que llegar y plantear. Yo concuerdo con ustedes cuando dicen esta cosa, la estamos tocando al revés, por así decirlo, y mal. Le estamos entregando otro gallo, eventualmente llegar y tener una discusión sobre soluciones finales, cuando no corresponde. Hay que tener la flexibilidad suficiente para aproximarse, para generar el tipo de acuerdo que necesitas en esto. Pero yo te debo llegar a decir, en buena hora que tengamos esta discusión. Hace mucho tiempo, tú hablabas con un exportador y decías, nosotros estamos fallando en productividad, estamos fallando eventualmente en capital humano, no hemos hecho el tránsito adecuado para ello. Bueno, entonces buena hora que estamos todos hablando el mismo idioma. Tal vez no estemos de acuerdo respecto a las soluciones, pero esto es una oportunidad para el país. Y no tomarlo como una oportunidad y terminar con una disputa así, rasca, para llegar y justamente terminar una disputa así a muerte, eventualmente, para llegar y ganar un gobierno y después no cumplir expectativas. O terminar levantando los brazos como que está todo solucionado. Como todo solucionado, no me parece aceptable. Y eso hay que comprársela en buena. Yo creo que ese es el tema, si tú me preguntas. Vamos a ir a las noticias, tenemos muchos temas, no va a ser tema de educación, tenemos muchos temas que preguntarle en la segunda parte al candidato presidencial, Tomás Jocelyn Holt.
Vamos a las noticias y regresamos. 100% radio en vivo. Agricultura. Me reta el veto que estamos al aire. Bueno, estamos con Tomás Jocelyn Hall y queremos preguntarle varias cosas. No me quiero quedar pegado en el tema de la educación. Obviamente aquí hay dos candidatos que van a sacar o se supone que van a ser los que van a pelear, porque son de dos conglomerados que concitan a mucha gente, ¿no es cierto? Y hay varios candidatos que van por fuera con distintas propuestas, lo cual a mí me parece súper interesante. A mí me gusta que hayan otras visiones y que efectivamente se discutan estas visiones. Pero me gustaría saber, en el caso tuyo, digamos, visiones sobre otros temas también que tienen que ver con decisiones importantes. Yo creo que uno de los temas que va a afectar a nuestro país en los próximos años es el tema de la energía, que también es un tema que está bastante ideologizado, politizado, y que se escucha mucho a la gente en materia de tomar decisiones, porque nadie se atreve a aprobar nada hoy día, porque cualquier aprobación de cualquier proyecto energético se judicializa y no da dividendo político, pero se están olvidando que efectivamente si Chile no invierte en energía, todos los esfuerzos que hagamos por seguir desarrollándonos se van a encontrar con este cuello de botella. De hecho, ya estamos pagando la energía más cara de toda Latinoamérica. Entonces me gustaría hoy día desembolsamos ya la energía más cara de Latinoamérica. Sí, por eso me gustaría conocer tu opinión sobre la matriz energética. ¿Qué harías tú con eso? ¿Cómo manejas a estos grupos ecologistas que sin ser mayoritarios aparentemente tienen un nivel de difusión muy importante que finalmente terminan paralizando todos estos proyectos? Checho, yo no estaría haciendo esto si no sintiera que la elección está abierta y que cualquier cosa puede ocurrir. Así que lo estoy diciendo. Eso es frente a la primera pregunta que tiene. Sí, lo que pasa es que tiene el síndrome de Paulsen. No, pero es una pregunta, pero es real, es decir esto. Yo lo que he dicho antes de esta elección. Un ataque personal que me acaba de hacer Ricardo a mí, pero no importa. Antes de la elección yo dije, yo no creo que Michelle Bachelet obtiene en primera vuelta más del 30% de los votos. Eso yo lo sigo suscribiendo y creo que eventualmente Longueira efectivamente puede perfectamente salir tercero en la disputa electoral que tú tengas eventualmente en esta vuelta. Y yo creo que... ¿Cuál es tu pronóstico concreto? Yo creo que cualquiera puede pasar la segunda vuelta con ella eventualmente en este instante. Y la disputa por ese segundo lugar en primera vuelta está abierta. Y lo que creo en esa materia es que depende de una cantidad de factores que hay que desarrollarlos ahora, pero creo que las cosas se han ido dando en la línea correcta. Creo que la polarización no ayuda a la Alianza por Chile, sino que la perjudica eventualmente. Creo que y les va a salir difícil no polarizar. Llevar la elección a la lógica del sí y el no. Gana el no. Gana el no. Definitivamente. Entonces yo lo que creo que eventualmente ese es el error eventualmente de la lógica que tienes instalado en las dos alianzas. Entonces, cómo tú abras eso eventualmente es súper importante. Ahora, ese es mi pronóstico para ir a la pregunta eventualmente sobre energía. Primero tú tienes que entender efectivamente de que Chile tiene eventualmente capacidad para llegar a inyectarle al corto plazo, más allá de que los proyectos se hayan demorado por efectivamente dos decisiones que fueron tomadas en este gobierno, que fue Barrancón y Hidroaicén eventualmente. Yo tengo la impresión de que tiene capacidad para inyectarle 12.000 megawatts de potencia adicionales. Hay proyectos descontado Hidroaicén, o sea, desde la zona central a la 10ª región, que te dan 10.000 megawatts de potencia eventualmente con capacidad para inyectar. No están aprobados. Pero te estoy diciendo que son proyectos que no tienen... El presidente lo dijo, sí, hay proyectos que garantizan energía por 10 años, pero hay proyectos, pero de ahí a que la gente lo apruebe, que lo acepten y qué sé yo, no, tú ves que cada proyecto que se presenta hoy día se frena. No, déjame ir avanzar en ese punto, no estoy de acuerdo con eso. Estoy hablando de los proyectos que yo creo que son realizables y al mismo tiempo que no tienen el mismo impacto ni tampoco el mismo nivel de discusión pública que lo que ha tenido actualmente Hidroaicén, lo que ha tenido Barrancones. Ni la resistencia. Y estoy hablando, segundo término, que yo he dicho que efectivamente necesitamos llegar a introducir un puerto más, un terminal más de GNL en el país, que además debería ser móvil. Eso te daría 2.000 megawatts de potencia adicional al sistema. Y eso te quita la presión
no te resuelve el problema de precios que tú señalaste recién, pero sí te quita la presión respecto de diciendo que se te va a producir la apagón en los 4 años. Yo creo que el principal problema que tú tienes hoy día, que no te permite guiar y avanzar, es un problema de confianza. Toda tu regulación efectivamente eléctrica en este momento está discutida actualmente porque no hay confianza. Entonces, tú tienes un conjunto de personas, la peor discusión que tú puedes tener, uno que están efectivamente promoviendo una agenda de productividad y otros que están efectivamente deteniendo esa agenda de productividad. Y la están deteniendo porque en realidad sienten que en realidad no les gusta efectivamente la matriz que le están dando. Tú tienes que replantear el tema. Creo que los 2 proyectos de ley que están en este momento en el Congreso y que lamentablemente algunos lo están tratando de despachar, el tema de las concesiones eléctricas que se está discutiendo hoy día, creo que hoy día en el Senado o la próxima semana, y va mal encaminado. El tema efectivamente de la carretera eléctrica también mal encaminado, porque la carretera eléctrica yo la entendí siempre eventualmente como un modelo tarifario que te permitiera inyectar energías renovables no convencionales. Eso es lo que era un modelo tarifario a costo incremental que te permitía estampillar en buenas cuentas estas nuevas centrales que están muy lejos de los centros de consumo y que al mismo tiempo es muy cara llegar y justamente meterlas adentro y buscar una fórmula que hiciera atractivo poder hacerlo. Pero lo están usando de otro modo, lo están usando como una especie de línea física de pública, actualmente. Hay que trasladar la energía. Y no, sí, pero... y si no tienes línea física, ¿cómo la trasladas? De la manera lamentablemente todavía no existe la técnica de Bluetooth, de mandarla por Bluetooth la energía. No, porque ustedes son ingenieros y son buenos ingenieros, saben perfectamente bien, si tú haces un buen modelo tarifario puedes llegar y generar los estímulos adecuados como para que te generen las inversiones para ello. Perdona, Tomás, él es ingeniero y yo soy médico. Él estudia una carrera corta y yo estudio una carrera larga. Sigamos, por favor. Segunda agresión. No, que pongamos las cosas. Segunda agresión de Ricardo Tomás. La Tesla, perdón, el físico estoy promoviendo Tesla, la paz en este país. El físico Tesla, no a la violencia. El físico Tesla hace ya muchos años atrás desarrolló la forma, efectivamente, de transmitir energía. Perdón. Estáis hablando que tenemos la energía más cara, queréis multiplicarla por 10. Claro que se puede transmitir, Tesla, pero el costo. No, ojo. Tesla. Sin cable. Perdón. El sistema nuestro actualmente para generación está hecho eventualmente para llegar a inyectar potencia, para decirlo en simple. Es un sistema en base, efectivamente, a costo, los que estos medios están hechos efectivamente a costo marginal, efectivamente te ayuda a que se inyecte potencia. Aunque salga cara, pero tú no vas a tener un apagón. Eso es lo que está generando un problema hoy día y por eso tienes una cantidad de termoeléctricas en todo el país, eventualmente, que genera algún nivel de ruido, eventualmente, y mayor. Tú no te va a servir para meter efectivamente otro tipo de energías alternativas al sistema, eso. Necesitas buscar otro tipo de esquema que te lo pueda llegar y financiar. Si tú lo haces bien, el modelo puede llegar y funcionar. Y de alguna manera vas a tener las líneas de transmisión que te lo hagan posible, por así decirlo. Si no lo haces bien, no lo vas a tener. Pero si tú llegas a la conclusión que tienes que hacer una inversión física de una línea, no es por nada, Checho, pero te lo voy a decir con toda sinceridad, en el fondo, eso es una línea física para Hidroaicén. ¿Y por qué no la sinceramos? Y no creo que si tú la sinceras, ese proyecto de ley es viable. Al contrario, lo que yo le he dicho el siempre. El agua está en el sur. Claro. En el sur es donde se tiene que generar la hidroeléctrica. Pero sea Hidroaicén o sea cualquier otra. Sí. El problema está en el norte. Pero ¿Y cómo trasladar la energía que produce en el sur al norte? Tiene que hacer una línea. Es re fácil decir, esto es para Hidroaicén. Olvídate de Hidroaicén. Lo más probable es que Hidroaicén, con todo el rechazo que ha tenido, finalmente, a lo mejor, ya los inversionistas dicen, ahí que nos aburrimos, no invertimos. No es cierto eso. Las 2 leyes que están en este momento en el Congreso, eventualmente, en realidad tienen impacto directo en Hidroaicén. Tanto el de las concesiones eléctricas como también el tema de las servidumbres, como también el tema efectivamente de la carretera. Y yo creo que es un profundo error, porque no fueron diseñadas para ese tema. Pero sea quien sea, vamos a tener que trasladar Checho, la energía. Pues, pero Checho, que voy a ir a ese punto. Sí. Porque hay temas que son súper gruesos. Si tú me preguntas a mí, como si yo fuera presidente, entonces, ¿cómo enfrentaría a Hidroaicén? Yo te lo digo al tiro. Si a mí el Grupo Mate me hace una huelga y me dice no es viable el proyecto, yo le digo no tengo ningún problema, devuélveme los derechos de agua, yo relicito eventualmente y probablemente discuto si es que de las 5 represas puedo llegar y sacar 2 que no son necesariamente fundamentales y lo hago con un menor costo ambiental, pero nadie se ha atrevido a hacer eso. Le han aceptado eventualmente la huelga a un grupo efectivamente determinado que proyectó ese negocio sin necesidad de una ley especial y sin necesidad de la discusión posterior, lo proyectó. Entonces, si tú me preguntas, pero es que no quiero discutir con el Grupo Mate, lo que estoy tratando es efectivamente discutir algo diferente. Yo lo que quiero tratar de decir, ¿a quién conviene
la situación actual? A la generadora existente. Por eso tienes la energía más cara efectivamente a nivel en general. Ellos no te van a presionar para llegar y justamente inyectarle nuevos actores, nuevos proyectos a la matriz. Al contrario, ¿quién fue la persona que tomó la definición de que los 5% de energías renovables se las iba a regalar a las generadoras existentes? Michelle Bachelet con Tocman de ministro de Energía. Ella tomó esa decisión, una muy mala decisión, porque lo que tú tienes que hacer es introducir nuevos actores, introducir más competencia a este esquema, porque eso es lo único que te va a permitir eventualmente generar el dinamismo que te va para adelante. Bien, vamos a dejar hasta ahí el tema de energía, no está terminado, digamos, pero obviamente quiero tocar otros temas. Otro de los problemas que va a enfrentar este país es, sin lugar a duda, lo que ha usado como eslogan Michelle Bachelet en su campaña: la igualdad, ¿no es cierto? El tema de la igualdad, el tema de mayor justicia. ¿Cómo se logra en un país donde estamos con un ingreso per cápita cercano a $20,000, pero que efectivamente es un promedio, y como promedio se ve afectado por los valores extremos, y en este caso en particular por los valores altos, digamos, porque no es lo que gana la gran mayoría del país? Pero ¿cómo hace un país más justo sin detener el crecimiento? Porque obviamente que la vía de solamente subir los impuestos desincentiva la inversión, y eso lo sabe cualquier economista, sea como sea. Un punto de subirlo, hoy día en un mundo globalizado la gente hace clic nomás y se lleva las platas de aquí para otro lado nomás. Si este país me ofrece mejores condiciones, me lo llevo. Entonces, no estás compitiendo solo, estás compitiendo con muchos países que te están dando alternativas de inversión. Ya hemos visto en el pasado cómo nos hemos perdido por caprichos de algunos presidentes inversiones de fábrica. Acuérdate que aquí se iba a instalar la fábrica de chip, y ahí se cometió un error gigantesco, porque eso habría generado una cuestión bien importante. Bueno, pero está planteada la pregunta: ¿cómo resuelves ese que es el otro gran problema que se nota a nivel ciudadanía? A ver, mira, yo discrepado de las dos alianzas también en su enfoque de creer de que esta elección es exclusivamente económica. Yo creo que son culturales, ¿no? Yo no creo en la tesis de Pablo Longueira del centro social. Creo que hoy día el tema de la diversidad, la identidad cultural, es casi tan importante eventualmente en las nociones de justicia de los chilenos eventualmente como lo es eventualmente el tema de ingreso, el tema efectivamente económico. Absolutamente. ¿Tú crees realmente que el matrimonio homosexual, que el tema del aborto, que el tema de legalizar o no la marihuana tienen tanta importancia en la gente como el tema de su bolsillo, de no poder llegar a fin de mes, de no poder pagarle la educación a los hijos, de no tener una vivienda digna? ¿Tú crees que esos temas están al mismo nivel del otro en el colectivo de la gente? Tú cometes el mismo error que efectivamente... No te lo pregunto, pero no estoy cometiendo un error, estoy haciendo una pregunta. Pero déjame decir el error que creo que comete, efectivamente. Creo que el error que comete es el mismo error que efectivamente cuando los estudiantes se quedan solamente en una solución, en cuál es la solución concreta respecto al tema educacional. Lo que está detrás de los temas que tú me mencionaste es el tema de identidades. Yo creo que aquí al 2030 el tema de la identidad regional, el tema de la identidad religiosa, el tema efectivamente de las realidades étnicas, el tema de las identidades sexuales y el tema eventualmente de las identidades de inmigrantes eventualmente tienen una potencia y un peso en la agenda nuestra de aquí al 2030 completamente distinto al siglo pasado, completamente distinto. Antes tú justificabas un gobierno, se hacía guachipato, si no se hacía efectivamente el Banco del Estado, se hacía una obra de infraestructura. Hoy día esa cosa no te va a funcionar igual. Y lo que yo creo que el tema de las identidades, más allá de las soluciones particulares en cada uno de estos casos, son claves. Son claves. El tema efectivamente regional, para no usar el tema de las entidades sexuales, efectivamente. Mira Freirina, Aysén, mira efectivamente Magallanes, Arica, efectivamente Calama. O sea, perdona que te lo digas, efectivamente estamos llegando tarde a todos estos fenómenos y no nos estamos anticipando. Y esto ya no lo vas a resolver con 2 o 3 medidas de corte económico. Fíjate, Tomás, que yo te he estado escuchando a el Checho, y te lo voy a plantear de la siguiente manera. Yo comparto tu tesis, fíjate. Porque si lo que dice el Checho es cierto, la gente debería estar muy contenta con este gobierno y darle continuidad a este gobierno. Y resulta que tú tienes una presidenta que en términos, cuando tú le haces la evaluación dura de su gestión, probablemente no sale tan bien parada. Pero en términos de la afectividad, en términos de la inclusión, en términos de la empatía, en términos de la cercanía a la gente, claramente que son aspectos, entre comillas, subjetivos, obtiene una gran ventaja y hoy día es la favorita en las encuestas. Entonces, significa que probablemente
y eso es muy cierto, nosotros no solo vivimos de la cosa dura, al final en términos de las lucas solamente, sino que necesitamos sentirnos que somos escuchados, que pertenecemos, claro, que sentimos que de alguna manera hay cercanía, y el sentido de pertenencia además, de que yo no estoy siendo excluido, de que yo no estoy siendo marginado, sino que yo pertenezco a esto que está cambiando, a este dinamismo social. Déjame darte un ejemplo. Y eso es vital, porque si no, no entiende lo que está pasando. Pero te puedo mostrar un ejemplo de esto, efectivamente. Mira, hoy día, buena parte tú te encuentras que a mayor nivel de educación, algo que nosotros no lo creíamos antes, nosotros creíamos que a mayor nivel de educación, más moderado iba a ser la gente. Y hoy día nos estamos dando cuenta que incluso los tipos más puntúos en el tema efectivamente indígenas son personas que tienen carrera universitaria y son personas que efectivamente están siendo educadas. ¿Sabes por qué te está en parte ocurriendo este fenómeno? Te está ocurriendo en parte porque esa generación que está entrando eventualmente no tiene las redes que teníamos anteriormente los demás. Tú decías en el Chile que efectivamente se educaba a 200.000 personas eventualmente. Tú entrabas a la universidad con redes propias eventualmente y eso te generaba eventualmente una realidad más allá de los conocimientos que estabas recibiendo. Hoy día estos tipos efectivamente están recibiendo eventualmente una cantidad de conocimiento enorme, pero en realidad ¿para qué tienen que llegar y comprometerse con sus instituciones, sus cosas? Porque en realidad las ven lejanas, no tienen nada que ver. Tú tienes que reinyectar a estas personas y tienes que llegar y viabilizarlas. Ese factor de inclusividad no tiene que ver con entregarle un bono. Esa es mi discusión con las dos alianzas y la forma como efectivamente están resolviendo problemas como lo hacía Johnson en Estados Unidos. A todo problema social le metían plata. Discrepo de eso. Ahora, para no correrme de tu pregunta, sí creo que hay un problema de equidad en el país. Ahora, ¿cómo tú resuelves ese problema? A la vuelta de la pausa, ¿te parece? Estamos presentando Conectados con Agricultura, junto a Checho Irane y Ricardo Tuane. Yo le pido disculpas a la gente por no haberla considerado. Hoy día no hemos leído ni los emails, hemos sacado muchos llamados telefónicos. Lo que pasa es que este es un invitado que uno quiere sacarle provecho porque tiene una idea muy clara. Pero vamos a leer un email que de alguna forma va a dar pie a que sigamos conversando. Dice: estimado Checho, ojo con el crecimiento y el desarrollo, son cosas muy distintas. Y en cuanto a la distribución, el problema no es el crecimiento. ¿Desde cuándo el tamaño de la torta determina el criterio con el cual se reparte? El problema en Chile no es cuánto crecemos, sino cómo repartimos. Y cuando digo cómo, no me refiero a la distribución gratuita de beneficio a los ciegos, sino a la consideración de los méritos que cada uno tiene para acceder al pedazo de la torta al que aspira. Gonzalo Gallardo, profesor de inglés. Bueno, yo te quiero contestar solamente que hay dos formas de reunir recursos, el Estado, ¿no es cierto? Una es mediante los impuestos y a mayor crecimiento hay mayor impuesto. O sea, el crecimiento por sí solo genera una cantidad de recursos importante. O sea, sí es importante el tamaño de la torta, porque si tú tienes más, por mal que repartas, vas a repartirle más a todos los que mal le están repartiendo. Ahora, ¿cómo mejoramos esa repartición? Es otro tema, pero efectivamente el crecimiento es importante. Y sí estoy de acuerdo contigo que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo, sin lugar a dudas. Desarrollo tiene una consideración mucho más amplia. Pero habíamos quedado con Tomás de hablar de la mayor igualdad, la mayor distribución. ¿Cómo se arregla eso? Mira, hay un problema de equidad, pero vamos a volver a la educación, porque obviamente ese también es un tema importante. Yo quiero tratar, para evitar la discusión en la punta, y el food, no food, eventualmente, yo creo, ¿por qué no vamos a una cosa previa? O sea, para hacerlo más fácil de entender este tema, ¿no? Más fácil. El año 98 yo era diputado y la verdad las cosas es que el debate, yo me acuerdo por un trabajo que hizo Galetovich, Engel y otro, no era tanto qué tipo de impuestos había que subir, sino que en el fondo había que llegar y proponerse básicamente el gasto que uno quería hacer y tratar de financiarlo. Y en realidad no tenía que ver tanto con respecto a impuestos directos e indirectos, porque trataban de ver eventualmente cuán regresivo era uno u otro y se daban cuenta, o a ellos alegaban en un trabajo que hicieron en el año 98, que no era tan regresivo eventualmente el IVA u otro eventualmente porque se podía compensar a través de transferencias directas. Ese artículo dominó la discusión tributaria en adelante, salvo por un tema. Nadie se había fijado eventualmente que en lo que es el food eventualmente estaba acumulado un PIB y medio del país. Ese es un punto. Olvídate de si que uno cree en este tema o no cree, pero un PIB y medio del país. Hay harta plata ahí, está capitalizada ahí. Punto uno. Segundo, si tú eres un analista externo y estás mirando Chile eventualmente de fuera, hay dos temas que eventualmente te saltan a la vista, para no meternos en la chimuchina que tenemos nosotros eventualmente. La primera que vamos a hacer con los recursos naturales es que efectivamente hay que llegar y justamente tener otra estructura tributaria hacia ellos, o no. Eso los inversionistas están pendientes eventualmente de esa discusión. Y en segundo término, la distribución regional de esas platas, eventualmente, si es que eventualmente vas a cambiar la regla con la cual estás distribuyéndolo. Entonces, esos tres temas son súper gruesos, quiero decirlo al tiro, no son temas chiquititos. Entonces, lo que te estoy diciendo a la inversa es lo siguiente. La primera,
es de que el tema, no la educación en la pelea que hemos tenido, no hay nadie que hoy día te diga que eventualmente un esfuerzo de mediano o largo plazo en ese esfuerzo te valga menos de 3, 4 o 5 puntos del PIB. Nadie. Y que la verdad las cosas que no es de un día para otro, pero tienes que de alguna manera imaginar un nivel de gasto que efectivamente es mayor. Yo no soy partidario de cambiar el régimen de tributación a la minería en Chile. No soy. Y creo que no es necesario. No soy tampoco partidario de cambiar drásticamente las tasas. No creo que tampoco es necesario. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar de tener un instrumento que en Chile hemos tenido el FUT, que en el fondo era compensar un impuesto con otro, que no lo tenía nadie, que lo usaron los alemanes solamente por 10 años después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruirse, y que nosotros lo hicimos con el objeto de capitalizar empresas eventualmente en un determinado momento, pero lo hemos tenido ya por 40 años, y que hay que llegar y eliminarlo. Y yo creo que si tú eres capaz de alguna manera, no expropiarlo, yo no soy partidario de expropiarle a nadie créditos que tienen adentro el FUT, nadie. Pero si tú simplemente le pones término a eso, y no le sigues metiendo nuevos créditos, por así decirlo, en la práctica, en un horizonte de 10 años, tú puedes llegar y justamente cambiar una cosa a lo que existe en cualquier país del mundo, que los impuestos que pagan las personas, los que pagan las empresas y los que pagan la ganancia capital, son 3 impuestos completamente distintos. Y te permitiría a ti eventualmente llegar a hacer una cosa a la vena en Chile, que es bajar el IVA. Nosotros tenemos una economía muy IVA dependiente y no es justa, por así decirlo. Andrea Repeto, en un trabajo que se publicó en el Mercurio hace unos meses atrás, llegó y justamente demostró, o trató de demostrar eventualmente, por qué motivo la movilidad social en Chile es tan baja. No es que no haya movilidad en los tramos inferiores, los quintiles inferiores del país. Existe mucha movilidad en esos sectores. Si el gran problema es la movilidad en los quintiles superiores del país, ahí es donde ya no tiene efectivamente... La famosa clase media, digamos. Claro, ahí no tiene, o los que son, para no hablar de clase, los quintiles superiores, porque hoy día la clase media tuya en Chile gana 500.000 pesos al mes, y seamos sinceros, o sea, es una clase media más pobre de la que creemos, pero no importa, pero con expectativas distintas. Entonces lo que estoy tratando de decir, hablemos de los quintiles superiores. Ahí la rigidez en ese tramo es muy fuerte. Y no la vas a cambiar si no eres capaz de alguna manera de llegar y llevar al país a un esfuerzo de innovación y emprendimiento propio. Por eso yo he sido partidario eventualmente de llegar y liberar de impuestos los 3 primeros emprendimientos de personas por debajo de 30 años. Creo que eso sería una ayuda a la vena eventualmente a otra cultura. Quiero aterrizar un poquito, Tomás. Me parece súper inteligente tu análisis, pero la verdad que quiero aterrizarlo un poco más para que la gente pueda entender. Porque tú estás diciendo, eliminemos el FUT, ok, vamos a tener más recursos. ¿Qué hacemos de qué forma esos recursos van a permitir la movilización social? ¿Vamos a dar bonos? No. ¿Vamos a dar qué vamos a hacer para que esos quintiles superiores puedan dar el salto? Yo no Porque creo. yo como Estado voy a tener más recursos, ¿no es cierto? Esa es la idea, al eliminar el FUT, tener más recursos. ¿Pero qué hago con esos recursos? Uno lo estaba tratando de decir. ¿Por qué motivo el emprendimiento en Chile eventualmente exclusivamente el plan B de los estudiantes que no logran ser contratados como mejores estudiantes por los grupos económicos del país? Debería ser al revés, ¿no es cierto? Pero no lo vas a hacer al revés, es que simplemente cuando te falla tu primer proyecto. Tienes que darle una especie de capital a esas personas para que se conviertan en socios, puedan llegar y justamente cometer errores y tal vez fracasar en las primeras etapas con el objeto de llegar y elegir un camino propio. Eso en Chile no lo hemos hecho nunca. Nunca. ¿La Corfo no? No, porque efectivamente la Corfo lo hacía en función de otro tipo de objetivos, pero llegar y hacer un target a una población joven y efectivamente convertirlos eventualmente, pero no solamente lanzarles una galleta, sino acompañarlo con clusters, con otro proyecto eventualmente que involucre regiones, universidades y Estado, eventualmente tratar de descubrir oportunidades, no para que Curauma se convierta en un call center con una inversión india, que eso es lo que es hoy día Curauma actualmente. Y eso por culpa de cómo Ricardo Lagos concibió, a mi modo de ver, equivocadamente los clusters, y que efectivamente significó en la práctica este gobierno simplemente lo eliminó, efectivamente, y volvió a otro tipo de esquema. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que volver eventualmente a tratar de que el Estado en Chile efectivamente haga como una opción de largo plazo eventualmente hacia dónde quiere ir y llegue y justamente motive asociaciones público y privado en la dirección correcta. Las universidades no están participando en ese proceso, no lo hacen, ¿eh? Y al mismo tiempo el Estado efectivamente no lo hace. Sus proyectos de startup eventualmente que financia la Corfo, a la larga, se enojan cuando yo menciono esto, son proyectos que financian eventualmente la traída de una persona al extranjero para que tengan, muchos de ellos, una conversación en el Starbucks para llegar y justamente hablar acerca de la exportación del indio pícaro. Eso no es lo que nosotros necesitamos en cuanto a emprendimiento hacia el futuro. Y no estoy tratando de criticar a un gobierno en particular por un proyecto en una dimensión determinada. Tampoco para que
remodelen sus casas solamente para hacer empanadas actualmente. Nosotros necesitamos llegar y meter personas en un esfuerzo que les dé un salto. Te significa también llegar y modificar lo que es la capacitación en Chile. Estamos gastando $350 millones exclusivamente en capacitar personas que ya tienen empleo. Nosotros necesitamos llegar y justamente capacitar personas que queremos meter en el mercado laboral. Probablemente que son mujeres. Vamos a tener que hacer un esfuerzo especial hacia ello. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo que te estoy tratando de plantear, el tema de equidad no solamente de plata. Pero primero tienes que entender que en vez de llegar y justamente tener una discusión sobre equidad actualmente en Chile para llegar y desahogarte, efectivamente voy a estatizar el agua, voy a volver a estatizar efectivamente el cobre, voy a volver a... Pero después de todo lo que dice, me dice, no es solamente un tema de plata, es todo plata, po. Es plata, pero te estoy diciendo tres o cuatro... Pero te he dicho 3 o 4 definiciones que me diferencian con algunos. Yo te he dicho que esto no es una discusión de tasas. Creo que Michelle Bachelet se equivocó al llegar y justamente haberse enredado en el tema sobre el impuesto de primera categoría del 25%. Creo que al mismo tiempo ella entró en contradicciones respecto de cómo, por un lado, le da una baja tributaria eventualmente al impuesto a las personas en Chile y al mismo tiempo le da una educación gratuita a los estratos más altos del país. Esa contradicción yo no lo logro entender cómo se pudo haber enredado en ella. Yo creo que no lo entiende. Y al mismo tiempo el tema de las pymes, que efectivamente se lo han planteado todo y que en el debate que finalmente dio, finalmente chapuceó, porque finalmente reconoció que las pymes en su diseño van a estar, efectivamente afecta al 25%. Yo, última parte, van a quedar pocos minutitos. Ricardo Tuane quiere hacerle una pregunta al candidato. Gracias. Estaba un poco ausente, pero en realidad porque estaba de alguna manera haciendo sentido y estaba tratando de cantar las cosas que disparaste, porque es como te sentaste en una .30 y disparaste a todas partes, pero hubo ideas muy potentes. Pero yo quiero dar un poco vuelta a la conversación, Tomás. Yo quiero saber un poco más de ti y que la gente sepa un poco más de ti. Porque si bien es cierto, las ideas uno puede ir variándolas, lo que no va a cambiar nunca tiene que ver con tu estructura. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? Porque hay otros candidatos que son mucho más visibles en su vida y tienen una trayectoria, pero tú fuiste diputado, eres abogado, desapareciste un poco de la acción pública. ¿Qué pasó? ¿Renunciaste? ¿Te enojaste con la democracia cristiana? ¿Hoy día en qué para estás? Yo quiero saber un poco más de ti, que la gente sepa, de alguna manera, quién está detrás de estas propuestas potentes, un poco rápidas que disparáis y que de alguna manera... ¿Quién eres? Si tú me preguntas a mí, yo he tratado en lo posible este año y medio, efectivamente, yo pensé, y se lo he dicho a distintas personas en privado, yo pensaba que el hecho de hacer una cosa de fuera, salirse de ahí, iba a ser tarde o temprano efectivamente un factor que esto es interesante, va a llegar y generar respeto. Y yo estoy convencido que en algún momento, efectivamente, ante la elección eso va a producir un impacto relevante, pero yo pensaba que se iba a hacer antes de ese impacto, no tan en esta fecha. Y en segundo término, a pesar de que muchas personas, tú me decías ahora fuera de cámara, yo hablo en difícil, es cierto. Yo soy una persona así. Yo pensaba que eso era un activo en cierto sentido. Por lo menos, algunas personas me podrán entender o no, pero dirán, bueno, por lo menos es sincero el gallo, por lo menos eventualmente hace un esfuerzo, trata de llegar y responder cosas. O sea, debería no tanto escuchárseme el contenido de lo que estoy diciendo, sino que también el lenguaje no verbal, efectivamente, que tiene que ver con las intenciones que estoy tratando de llegar y transmitir. Yo creo que esta elección se va a definir en base a convicción y testimonio. Y yo pensaba, yo no estaba desaparecido. Yo fui hasta el último día que yo renuncié al vicepresidente internacional de la democracia cristiana, ni siquiera acá en Chile, sino que en el resto del mundo actualmente. O sea, estaba con sede en Bruselas. O sea, yo no soy un díscolo, no soy un descontento, no estoy resentido en este tema. Sé lo que está, el grado de deterioro que ha llevado este tema, y no porque yo quiera tener un revanchismo político, no me han dado lo que yo he querido. Pero hoy día tú estás militando en la democracia cristiana. No. ¿Renunciaste a la sí. ¿Por qué renunciaste? Porque yo creo que desde las dos alianzas esto no se puede hacer, está muerto. Y mira lo que ocurrió este domingo, eventualmente pasado, efectivamente. O sea, hoy día tampoco han proyectado la idea que son un grupo eventualmente que le interesa al resto del país, sino que cargos chicos para llegar justamente a ¿Y cómo te estás estructurando? ¿Hay un comando? ¿Tenés gente que está trabajando contigo? En este momento estoy todavía en firma y como tú te decías un minuto atrás en privado, efectivamente fuera de cámara, este es el mes más crítico para mí. O sea, te lo digo porque la inscripción es a mitad del próximo mes, en agosto, y todavía faltan firmas. Y la verdad las cosas que se juega, te diría, la situación más decisiva de que si esto se va a poder hacer o no. Y yo ayer efectivamente he pasado llamando por teléfono a personas que me han querido ayudar y diciéndoles, mira, dejen de ser mirones y ayúdenme eventualmente el esfuerzo final de lo que se refiere al firma. Mira, 4 candidatos. Olvídense los 2 candidatos a las principales alianzas. 4 candidatos. Si están en la papeleta, ahora en noviembre, lo van a estar porque engañaron a la gente respecto de las firmas que les pidieron. Le pidieron o ballena o distintas cosas o para llegar a una candidatura independiente a medio del año 2009 y lo usaron en el 2010 para inscribir el PRO. 4 candidatos de Igualdad, del PRI, del PRO y los humanistas van a estar ahí exclusivamente porque engañaron y hicieron un fraude a esas firmas. Yo no me atrevo a hacer eso.
Yo creo que esto no es solamente una pelea que tengo con las dos alianzas, sino que tampoco quiero usar el malestar como para llegar y justamente manipular al otro lado. Ahora, ¿cómo convenzo de eso? Eso es lo más difícil eventualmente que tengo. Yo pensé... La gente que te quiere apoyar, ¿dónde puedo ir a firmar? En la notaría Charán aquí en Matías Cousiño, por ejemplo. Eso, y en otras regiones, por ejemplo, en la Araucanía, yo sé que en la notaría Basualto, que está en la plaza en Temuco, por así decirlo. Pero, y te podría llegar y decir una lista completa que las damos a conocer. Pero tú tienes una página web, ¿cómo te estás estructurando? ¿Cómo partiste? O sea, ¿Cómo sacáis las lucas? No, las lucas no están todavía. Sí, incluso lo que hemos estado tratando de hacer efectivamente es contra lo que es el resultado que tú puedes prever. Eventualmente puedes hacer un crédito previo para cerrar la inscripción. O sea, aquí estás poniendo plata de tu bolsillo. En este momento ha sido pura deuda. Y no tampoco ha habido tanto gasto, pero ha sido pura deuda, sí. Y en general, te quiero decir efectivamente que la gente ha sido muy defendida para hacer aporte. Son las mismas gente que aporta a todas las campañas. ¿Y por qué no han querido hacerlo? Primero, porque creían que los resultados iban a ser distintos. Pero ahora te está ocurriendo el fenómeno inverso después del domingo. Fíjate que personas que estaban por Alemán o que estaban por Velasco y que lo estaban financiando, yo pensaba una vez que perdían, efectivamente iba a ser fácil eventualmente acercarme a ellos y pedirles plata. No, ahora están deprimidos. ¿Sabes lo que te contestan? No, que se vaya a la cresta el país. Que se vaya a la cresta el país. Ya, y van a pasar por los 10 o 15 días eventualmente de duelo que tengan, eventualmente, que para mí son 10 o 15 días, para serte sincero, claves, esenciales, porque la inscripción es el 15 o 17 de agosto. Entonces, pero más allá de esto, lo bueno de esto, lo único bueno, olvídate de mí, lo bueno es que la gente se está dando cuenta que cualquier cosa puede ocurrir y los escenarios están cambiando muy rápidamente. Eso yo lo he venido diciendo insistentemente. Yo espero, antes de la elección, poder llegar y hacer ese alegato. Yo creo que voy a hacer ventanas muy chicas, probablemente la franja para mí va a ser muy importante, en donde yo pueda llegar y hacer un alegato a las personas: mira, disminuyamos nuestras defensas, no sigamos pensando como siempre, no le tengamos miedo a eso, somos un país chico, nos vamos a seguir reconociendo y viendo constantemente. ¿Por qué no aprovechamos eso como un capital personal y político entre todos nosotros? Lo usamos para bien, para el país, para adelante. Si tú me preguntas a mí, eso es lo que yo quería hacer desde el principio. Un amigo mío que falleció, que es Pancho Segers, que en marzo del año pasado, falleció en octubre del año pasado, que es publicista, efectivamente muy conocido, me decía: Tomás, tu único objetivo en esta campaña es que las personas cuando te escuchen digan: este tipo tiene un punto. Si tú logras eso, vas a lograr que las personas efectivamente como que bajen sus formas habituales de pensamiento y se abran otro tipo de esquemas. ¿Tú te sientes que has sido excluido por los poderes, entre comillas, que hace años atrás se llamaron fácticos? O sea, no son fácticos, son la misma alianza. Hoy día dominan los medios de comunicación y dominan los equipos editoriales de ellos. Eventualmente, entonces, obviamente, mi principal discusión en los últimos meses ha sido con equipos de prensa de los principales canales. O sea, la discusión respecto de cuál iba a ser el impacto, la naturaleza de la primaria. Eventualmente, yo pasé discutiendo eso en los últimos meses muy fuertemente, pero lentamente se han tenido que abrir y se van a abrir. La demanda, efectivamente, yo solamente ayer, Televisión Nacional, La Última Noticia, actualmente, y la revista Ya El Mercurio, yo quedé sorprendido en un solo día. Yo le decía efectivamente a algunos amigos míos, o sea, me reía, pero lo que quiero tratar de plantear es de que yo espero que esto ayude a que, yo no quiero, mira, te lo voy a decir de otro modo, yo no quiero llegar y solamente hablarle a las personas que están en la calle, quiero hablarle también a la élite de Chile. Quiero hablar a las mismas personas con las cuales yo he trabajado en 20 años para decir: mira, no tenemos por qué seguir teniendo temor de lo que pasa en los próximos años. Podemos gobernarnos de otra manera, aprovechémoslo. Si no lo hacemos, vamos a tener un fracaso como generación, como personas, como país. Yo creo que esa apelación es muy fuerte. Yo tengo que buscar la forma, como Sergio Checho me dice, efectivamente, de hacerlo en simple. Pero, o sea, y todavía no he logrado el tono adecuado, si yo lo reconozco ese punto. Pero eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu elemento diferenciador? Sí, ¿Dónde está? Tres cosas: superar el pasado, asumir el malestar como una oportunidad para el país, no para mal, sino que para fijar nuevos umbrales y convencer a una nueva generación de chilenos que tienen la llave para viabilizar esto bien, que no tienen por qué ser tributarios ese odio pasado. Si lo podemos hacer, ese sueño que muchas veces tú, Checho, has planteado en este programa, ¿por qué no podemos trabajar juntos alguna vez? Se va a poder hacer. Se va a poder lograr hacer. Y yo ese sueño a mí me encantaría. Yo no tolero seguir teniendo diferencias artificiales para la galería cuando en privado tenemos más acuerdos. No tolero eso. Creo que hay que darle expresión política a eso. Bueno, hemos conversado con Tomás Jocelyn Hall, lo hemos conocido un poco más. Yo abogo a que ojalá consigan la firma. Para mí sería muy interesante que tú pudieras estar en la discusión. Creo que tu planteamiento es importante. Creo que la diversidad también es importante. Creo que el esquema de tener dos alternativas solamente en nuestro país tampoco contribuye al buen diálogo, digamos, de la idea. Así que, nada, pues yo me la juego porque estés en la papeleta y que ojalá logres conseguir la firma. Agradecerte tu presencia estas 2 horas aquí en el programa. Y nada, 30 segundos para que digas lo que quieras.
O sea, gracias. Esto es un programa que además ayuda normalmente en la medida que uno dialoga humanamente. Y yo quiero decir que siempre me siento bien aquí. Lo único que lo quiero llegar y decir, yo agradezco lo que tú decías hace un rato atrás. ¿Cómo va a lograr las personas conocernos? Yo necesito tratar de buscar y tener las ventanas para poder hacerlo. Y gracias por darme Al contrario, ese espacio. ha sido un placer. Ricardo, nos vemos. Nos vemos, sí. Un abrazo. Un abrazo. Suerte, sí. Con ustedes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana con otro, ojalá interesante, conectado en agricultura. Chao, chao.